Josema Yuste, conocido por su trayectoria como integrante del legendario dúo humorístico Martes y 13, ha dado un giro inesperado a su imagen pública. Tras décadas de éxito sobre los escenarios, ha irrumpido en la esfera política con declaraciones contundentes que han generado un debate acalorado. En una reciente entrevista, Yuste criticó abiertamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lanzando la frase «Le importa una mierda roba España». Estas palabras no solo han resonado con fuerza en los medios de comunicación y redes sociales, sino que también han puesto sobre la mesa cuestiones más profundas sobre el estado actual de la política y la sociedad españolas. El humorista justificó su postura como un acto de responsabilidad ciudadana, asegurando que sus palabras no eran producto de un arrebato, sino el resultado de una reflexión sobre los problemas estructurales del país. «Esto no es un berrinche, es un grito de auxilio», afirmó Yuste. Para muchos, estas declaraciones lo posicionan como una voz crítica en un entorno mediático saturado de discursos ambiguos. No obstante, su tono frontal también le ha valido críticas que lo acusan de exacerbar la polarización política. La entrevista de Yuste se viralizó en cuestión de horas. Redes sociales como Twitter se llenaron de comentarios que iban desde el respaldo incondicional hasta el rechazo absoluto. Hashtags relacionados con sus palabras se convirtieron en tendencia nacional, mientras los tertulianos de programas de televisión y radio se apresuraban a analizar las implicaciones de sus declaraciones. Este fenómeno mediático no solo amplificó el alcance del mensaje de Yuste, sino que también reavivó el debate sobre el papel de las figuras públicas en la opinión política. Algunos lo aplaudieron por atreverse a expresar lo que consideran verdades incómodas. Finalmente, alguien tiene el valor de decir lo que muchos pensamos, escribió un usuario en redes sociales. Otros, en cambio, lo acusaron de aprovechar su posición privilegiada para polarizar aún más el discurso público. Críticos como ciertos periodistas y políticos del espectro progresista argumentaron que sus declaraciones carecían de fundamento y solo servían para generar divisiones. Esta polarización de opiniones pone en evidencia cómo las figuras públicas se han convertido en actores clave dentro del debate político, en un contexto donde las redes sociales actúan como amplificadores de cualquier mensaje, por controvertido que sea. La transición de Josema Yuste de los escenarios al debate político no es del todo sorprendente si se analiza el historial de otros artistas que han utilizado su popularidad para abordar temas sociales y políticos. No obstante, en el caso de Yuste, la contundencia y el carácter incendiario de sus palabras marcan una diferencia significativa. Martes y 13 fue durante años sinónimo de entretenimiento familiar, con sketches que definieron el humor español de las décadas de los 80 y 90. Yuste, junto a su compañero Millán Salcedo, formó parte del imaginario colectivo de generaciones enteras. Pero esa imagen de humor blanco y desenfadado contrasta con su actual perfil público, más serio y comprometido. Algunos observadores destacan esta metamorfosis como una evolución natural, mientras que otros la perciben como una ruptura con el legado que construyó. «No soy solo un cómico. Soy un ciudadano preocupado», declaró Yuste en su entrevista. Con esta afirmación, busca justificar su derecho a opinar sobre temas que, según él, afectan directamente al futuro del país. Este tipo de afirmaciones plantea una cuestión recurrente. ¿Deben las figuras del entretenimiento limitarse a su ámbito profesional, o es legítimo que utilicen su influencia para incidir en la opinión pública? El episodio protagonizado por Josema Yuste se inscribe en un contexto más amplio de polarización política en España. Las tensiones entre los diferentes bloques ideológicos han alcanzado niveles sin precedentes, y las redes sociales han jugado un papel crucial en esta radicalización del discurso. Las palabras de Yuste no solo son un reflejo de su malestar personal, sino también de un sentir colectivo que parece ir en aumento. Según encuestas recientes, una amplia parte de la población se siente desconectada de los dirigentes políticos, independientemente del partido al que pertenezcan. Yuste aludió precisamente a esta desconexión en sus declaraciones, señalando que los problemas reales de los ciudadanos, como la inflación, el desempleo y la crisis habitacional, parecen no estar en el foco de las políticas gubernamentales. «No se trata de izquierdas o derechas, se trata de España», insistió. Este tipo de discurso, que apela a un sentimiento de unidad nacional por encima de las divisiones partidistas, tiene un eco particular en momentos de crisis, pero también puede ser interpretado como una simplificación de los problemas estructurales que enfrenta el país. El impacto de este episodio está lejos de ser anecdótico. Más allá de las reacciones inmediatas, plantea interrogantes sobre el papel de las figuras mediáticas en la configuración del debate político. En un entorno donde las fronteras entre el entretenimiento, el activismo y la opinión política son cada vez más difusas, casos como el de Yuste se convierten en estudios de caso para analizar el poder de las plataformas mediáticas. Además,
Este tipo de controversias contribuyen a definir el clima político y social. Las declaraciones de Yuste podrían inspirar a otras figuras públicas a tomar posiciones más claras sobre cuestiones políticas, lo que a su vez podría enriquecer o complicar el debate público, según se mire. También invitan a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva tener un altavoz tan poderoso y sobre cómo utilizarlo de manera constructiva. El episodio invita a una reflexión más amplia. ¿Es positivo que las figuras del mundo del entretenimiento se involucren en el debate político, o esto diluye la seriedad de los problemas que enfrentamos como sociedad? Para algunos, las intervenciones de personas como Yuste son un soplo de aire fresco en un entorno dominado por discursos políticos encorsetados. Para otros, representan una banalización de temas complejos, reduciendo debates fundamentales a ocurrencias o simplificaciones que buscan más el aplauso fácil que una verdadera solución. En última instancia, el impacto de estas intervenciones dependerá de la calidad de sus aportes y de la disposición del público a discernir entre la reflexión profunda y el mero espectáculo. Las participaciones de figuras mediáticas en el debate político generan una serie de interrogantes que van más allá de sus declaraciones puntuales, extendiéndose a cuestiones estructurales sobre el impacto de la opinión pública y la manera en que se configura el discurso social. Por un lado, la influencia de estas figuras plantea el riesgo de simplificar temas de gran complejidad. En un entorno dominado por la inmediatez y los titulares llamativos, existe la posibilidad de que opiniones vertidas sin un análisis profundo se instalen en el imaginario colectivo como verdades absolutas. Este fenómeno se ve amplificado por el poder de las redes sociales, donde los mensajes se viralizan con rapidez, y muchas veces, sin un filtro crítico que permita discernir entre opiniones fundamentadas y simples ocurrencias emocionales. Las plataformas digitales, diseñadas para maximizar el alcance y la interacción, tienden a favorecer los contenidos más polémicos o llamativos, en detrimento de los matices y la reflexión pausada. En este contexto, las figuras mediáticas tienen una ventaja indudable. Su popularidad y carisma les permiten conectar con audiencias que, en muchos casos, no consumen información política a través de los canales tradicionales. Esto les da una capacidad única para llegar a sectores de la población que, de otro modo, podrían mantenerse al margen del debate público. Así, personalidades como Yuste actúan como un puente entre la esfera política y un público más amplio, abriendo la posibilidad de que temas importantes lleguen a quienes suelen sentirse desconectados del discurso político convencional. Sin embargo, esta capacidad de atracción también tiene un lado problemático. Cuando las figuras mediáticas entran en el debate político, a menudo lo hacen desde un lugar de privilegio que les permite emitir juicios sin estar sujetos a las mismas reglas o responsabilidades que los actores políticos tradicionales. Esto puede llevar a una banalización del debate, en el que las emociones y los discursos simplificados sustituyen a los análisis basados en datos y contextos amplios. Además, el aura de autenticidad que rodea a estas figuras puede hacer que sus opiniones se perciban como más genuinas o representativas que las de expertos o profesionales de la política, aunque carezcan del mismo nivel de rigor. En el fondo, este fenómeno refleja una transformación más profunda en la manera en que se concibe la política en la era digital. El auge de las redes sociales y la hiperconectividad ha convertido la política en un espectáculo, donde los mensajes contundentes y los personajes carismáticos tienen más probabilidades de captar atención que las propuestas cuidadosamente elaboradas. Esto no implica necesariamente una pérdida absoluta de calidad en el debate público, pero sí plantea importantes desafíos. Uno de ellos es cómo garantizar que la accesibilidad y el impacto emocional de los discursos no reemplacen la profundidad y el análisis crítico que se necesitan para abordar los problemas estructurales de una sociedad. Por otro lado, el papel de las figuras mediáticas en el debate político no tiene por qué ser intrínsecamente negativo. En algunos casos, su participación puede enriquecer la conversación, introduciendo perspectivas frescas y rompiendo con el lenguaje encorsetado que a menudo domina la política institucional. Además, estas intervenciones pueden servir como catalizadores para que sectores más amplios de la población se interesen por temas políticos y sociales, aumentando el nivel de implicación ciudadana. La clave está en cómo estas figuras utilizan su plataforma. Si lo hacen de manera responsable, apoyándose en datos y abriendo espacio para el diálogo, pueden contribuir positivamente al debate público. Pero si, por el contrario, se limitan a buscar el aplauso fácil mediante frases incendiarias o simplificaciones excesivas, su impacto puede ser contraproducente. El caso de Josema Yuste ilustra perfectamente esta dualidad. Por un lado, su crítica directa al gobierno y su llamado a un cambio en las prioridades políticas han resonado con un sector significativo de la población que comparte su descontento. Pero al mismo tiempo, su tono confrontativo y la falta de propuestas concretas han suscitado críticas que lo acusan de exacerbar la polarización y de reducir los problemas complejos a consignas fáciles de digerir.
Esto pone de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre el impacto mediático y la responsabilidad en el uso del altavoz público. Finalmente, es inevitable reconocer que la línea que separa el entretenimiento de la política se está desdibujando cada vez más. Las figuras públicas ya no se limitan a sus esferas profesionales tradicionales, sino que incursionan en espacios donde su influencia puede tener consecuencias significativas. Casos como el de Yuste no solo reflejan este cambio, sino que también lo aceleran, convirtiéndose en puntos de inflexión para la relación entre los medios, la política y la sociedad. En este sentido, la pregunta no es si estas figuras deben participar en el debate político, sino cómo hacerlo de manera que su contribución sea constructiva y no un mero reflejo de la espectacularización de la política en la era digital. En última instancia, la influencia de personalidades mediáticas en el ámbito político dependerá tanto de la calidad de sus aportes como de la capacidad del público para discernir entre la reflexión auténtica y el espectáculo superficial. Casos como el de Yuste seguirán marcando la agenda, planteando preguntas fundamentales sobre el estado del debate público y sobre cómo aprovechar las plataformas mediáticas para fomentar una ciudadanía más crítica, informada y participativa.